Bueno, muchas gracias, Juan Ignacio. Gracias por invitarme a este magnífico curso. Por suerte hemos tenido y han podido ustedes apreciar y ver las distintas técnicas que les va a resultar bastante más sencillo el entender mi charla, que es bastante técnica y un poco compleja si no has estado expuesto a este tipo de tecnología. Primero hablaré un poco sobre la problemática del infra y sobre el diagnóstico. Pasaré muy deprisa porque ya se ha hablado ampliamente por el profesor Carballido. Luego haré una descripción de todas las técnicas de la biopsia guiada por resonancia y al final presentaré los resultados de un metaanálisis recién publicado sobre todas estas técnicas. Bueno, el estándar actual bien es conocido, el tacto rectal y el aumento del PSA lleva a la realización de la biopsia sistemática transrectal. El estándar son 10-12 cilindros. No hace falta comentarlo mucho, la eco transrectal no es fiable, incluso otras técnicas adicionales más modernas. Las guías de la Asociación Europea consideran que no hay evidencia para su uso rutinario. Y luego, además, la terminología ecodirigida es un poco errónea, realmente es ciega y se debería llamar anatomodirigida. Bueno, son conocidas las limitaciones de la biopsia. Hay, en primer lugar, una limitación anatómica, la limitación del alcance de las agujas por vía transrectal, básicamente aproximadamente 1,7-2 centímetros máximo. Los resultados de la detección en la biopsia inicial son bastante variables, no pasan de apenas del 50% y están caracterizados también por un elevado número de falsos negativos. Sobre todo, problemáticos son los tumores localizados en la línea media, en la región apical y en la región, sobre todo anterior, como ya se ha comentado a lo largo de esta mañana. Problemas son el diagnóstico, la detección de cáncer incidental con poca o ninguna relevancia clínica, el infradiagnóstico al alcanzar de forma incorrecta los tumores, con lo cual la estratificación da lugar a una infravaloración en un número sustancial de pacientes. Y luego están todos aquellos tumores clínicamente significativos que no están detectados, que da lugar a infradiagnóstico. En cualquier lugar, este sistema no proporciona una información fiable sobre el volumen, la extensión y la agresividad tumoral. ¿Qué pasa si aumentamos el número de cilindros obtenidos? Bueno, los resultados que no parece reducir mucho el riesgo de infradiagnóstico y de clasificación incorrecta del riesgo. Se pueden obtener más de 12 cilindros en la biopsia inicial, se pueden hacer biopsias repetidas, en los cuales a medida que vamos repitiendo los resultados van siendo peores. Se puede hacer la biopsia repetida de saturación, bien por vía transrectal o transperineal. Están descritos, se pueden llegar hasta 50 cilindros. Sí que aumenta la tasa de detección, pero esto va asociado a un aumento del dolor, las complicaciones que pueden no llegar a justificarlo y, sobre todo, a un sobrediagnóstico de tumores insignificantes. Aparte, bueno, los riesgos de la anestesia en la vía transperineal es cuestionable. Bueno, todo ello ha llevado que, además, en la última década se ha aumentado la evidencia en la literatura apoyando el uso de la resonancia magnética, como llevamos hablando toda esta mañana, previo a la biopsia para la localización del cáncer clínicamente significativo. Con ello se disminuye los tumores de bajo riesgo y aumentamos el diagnóstico de aquellos tumores de medio y alto riesgo. Y con este objetivo se abordan las limitaciones de la biopsia sistemática. Entonces, ¿cómo se biopsian las lesiones detectadas con resonancia? Bueno, un método es realizarla directamente, la biopsia, dentro de la resonancia, lo que se titula en la literatura como in-bore, o sea, dentro del túnel de la resonancia. La otra opción es utilizar la transferencia de información de las imágenes de resonancia a la biopsia ecodirigida transrectal. Y en esta hay dos tipos de tecnologías. Una, la fusión cognitiva, o también llamado registro visual, y el otro es la fusión de imagen utilizando un software específico de resonancia con ultrasonidos. Bueno, vamos a empezar con la técnica de realización de biopsias en el interior de la resonancia. La vía transrectal es la más común, también es posible transperineal. Tradicionalmente, inicialmente se han realizado en decúbito prono, aunque recientemente también hay experiencias en decúbito supino. Estas son las imágenes de la antena que se utiliza en especial. Lleva un trocar ajustado y a través del cual se introduce la aguja. Esta es la imagen, se ve aquí al paciente colocado con la antena en su espalda, la antena colocada. Estos son distintos
botones para realizar los ajustes que puedes hacer en las 3 dimensiones del espacio, y esto es la imagen de la estación de trabajo que está sincronizada con esta antena para la obtención de imágenes y la planificación de las coordenadas y de la trayectoria a realizar para la biopsia. Requiere 2 estudios de resonancia, el que conocemos previo para identificar las lesiones sospechosas y otro durante la biopsia dirigida de estas lesiones. La localización de la guía de biopsia, o sea, del trocar, en el área de interés con visualización previa se realiza directamente dentro del túnel, lo que se llama las consecuencias de fluoroscopia, de adquisición muy rápida, y luego después se saca al paciente del túnel de la resonancia para realizar la biopsia en sí, y después de cada reposicionamiento de la aguja de nuevo hay que hacer imágenes para confirmar su localización. Es lo que lo hace un poco laborioso. Existen 2 sistemas disponibles comercialmente, uno es el Dynatrim de Philips y otro que está en desarrollo, el Unilift de Noras. Bueno, los resultados con esta técnica en aquellos pacientes que han tenido biopsias transrectales previas negativas dan una alta tasa de detección. En algunos estudios la tasa de pacientes clínicamente significativos, los tumores, están por encima del 80%. En todos estos los estudios obtuvieron un seguimiento del paciente con biopsias negativas, no hubo nunca nuevos casos de cáncer de próstata. Y luego en aquellos estudios en pacientes que no se les había hecho una biopsia previamente, la tasa de diagnóstico, por ejemplo en este estudio de 132 pacientes fue igual, un 53%, tanto con la técnica ecográfica con la resonancia, pero sin embargo clínicamente significativos con la resonancia fueron un poco superior, tampoco demasiado. El estudio con el mayor número de pacientes publicados hasta la fecha se republicó recientemente, un estudio hecho en el UCLA, en Los Ángeles, un estudio multicéntrico, o sea, en 3 centros subsidiarios de la propia universidad, un estudio retrospectivo, 461 pacientes, en 2 cohortes, una en pacientes en los que no tenían un cáncer de próstata previamente diagnosticado y otros que estaban en vigilancia activa. La tasa total de detección fue de aproximadamente 51% por pacientes y clínicamente significativos solamente un 65%. Estas son imágenes del otro sistema de Noras que está en desarrollo. Básicamente consiste en un arco de plástico del cual hay unas perneras de las cuales cuelgan las piernas del paciente y es un abordaje por vía transperineal. No necesita antena especial, ¿no? Y también permite la realización de terapia focal. La única limitación es que se necesita una resonancia con un túnel de 70 centímetros, no de 60. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ventajas de la biopsia en el interior de la resonancia. Se considera que es una técnica con una alta precisión, que es fácil de realizar, fiable y segura para la detección de cáncer de próstata. Aspectos negativos es la larga duración en su realización. No se puede hacer una adquisición sistemática adicional, la incomodidad de la posición del paciente en prono y luego, sobre todo, el alto coste de todo aquel material que es compatible con resonancia y el tiempo de máquina que consume, que en muchos centros pues casi lo hace prácticamente prohibitivo su realización. Aparte de este factor limitante, pues hace que la capacidad de experiencia de los equipos sea reducida y sea incapaz de cubrir la potencial demanda. Por ello, no se realiza de rutina, muy pocos centros la tienen. Posiblemente una utilidad sea en aquellos pacientes con una resección abdominoperineal. Bueno, hemos visto la guía de la biopsia dentro de la resonancia. Vamos a continuación ver las técnicas de fusión cognitiva o registro habitual. Pero en este momento hacemos una pausa de por qué fusionar las imágenes de resonancia y eco, básicamente porque son 2 técnicas que se complementan bastante bien. La ecografía tiene una resolución temporal muy buena que no tiene la resonancia, también es muy coste efectiva y las ventajas de la resonancia básicamente es el alto resolución espacial y resolución de contraste con la consiguiente sensibilidad y especificidad mucho más altas. Bueno, el registro visual tiene lugar, la fusión tiene lugar aquí, en la cabeza de la persona, del operador que realiza la biopsia. Ha de revisar previamente las imágenes de la resonancia
y ha de estimar la localización de la lesión usando la ecografía transrectal en tiempo real. En un estudio inicial prospectivo de 555 pacientes hechos con resonancias obtenidas con máquinas de 1,5 teslas, Hafner, un estudio en Francia realizado, la tasa de tumores clínicamente significativo fue bastante alta, 82%. La fusión cognitiva detectó más cáncer clínicamente significativo que la técnica transrectal sistemática. Y entre estos eran 16% más de tumores de alto grado y una mayor longitud también del cáncer en los cilindros. Hay resultados contradictorios en la exactitud entre la fusión cognitiva frente a la fusión con software. En el estudio PROFUS, en el cual se realizaron biopsias sistemáticas, fusión cognitiva y se empleó también el software de fusión, se obtuvo una similar tasa de detección con la fusión cognitiva en comparación con la fusión con los software de fusión. El grupo de Bush tampoco encontraron diferencia significativa, mientras que en un estudio de Delonchamps demostraron un aumento de la detección con la fusión. Bueno, aquí traigo un estudio experimental que hicieron, en el cual utilizaron un simulador validado de biopsia ecotransrectal. Tenían previamente 100 estudios prospectivos de biopsia de fusión realizada y entonces simularon con este equipo una biopsia de registro cognitivo tanto 2D como 3D. Y la obtención de las muestras de cáncer clínicamente significativos estaban por debajo del 50% con el registro cognitivo. Los motivos de esto son fáciles de entender. Básicamente, el gran problema son las grandes diferencias que hay rotacionales entre las orientaciones de imágenes de resonancia, que en este esquema lo podemos ver. Normalmente estos son los cortes axiales, ¿no? Mientras que los planos de la ecotransrectal no coinciden en absoluto con los planos en los cuales se realiza, con lo cual hay una divergencia y una gran diferencia rotacional en esto. Además, contribuyen también factores clínicos, como puede ser el movimiento, la deformación, que disminuyen aún más el rendimiento diagnóstico, con lo cual no hay Curiosamente, en este estudio obtuvieron que no había una diferencia significativa en la exactitud de la biopsia en relación con la experiencia del operador, tanto con imágenes de resonancia como con experiencia con sistemas de fusión de resonancia. Con lo cual, bueno, llegamos que cuáles son las ventajas del registro cognitivo, es que, bueno, no necesita ningún equipamiento o un software adicional, es más barato por ello, no requiere entrenamiento. Desventajas que tiene es que es muy operador dependiente, tiene una alta propensión a los errores en el ápex, en la base o en los márgenes laterales. Esto es algo similar como el esquema que les he puesto en la diapositiva anterior, es un esquema de este artículo de François Cornut, que es una magnífica revisión sobre todos los aspectos técnicos de estas. Y vemos aquí en verde cómo estos son los planos de la realización de la resonancia y aquí en rojo son los planos de la realización de la ecografía y ven cómo es fácil de entender estas diferencias rotacionales. Luego, otro aspecto negativo es que no es posible confirmar la localización de la aguja de biopsia sobre la lesión sospechosa. Bueno, pasamos al tercer grupo de técnicas, que son las técnicas de fusión de imagen, de resonancia y ultrasonidos. Básicamente son diversas plataformas basadas en software, con unos algoritmos muy complejos. Estos registran y muestran simultáneamente las imágenes de resonancia y de ecografía durante la biopsia. Permiten también un seguimiento 3D de la localización de la aguja, con mapeo, con registro de las biopsias que se han realizado y su almacenamiento para futuras referencias. Luego, además, los cilindros que sean positivos de forma retrospectiva pueden ser recordados y adquiridos de nuevo en aquellos pacientes que estén en programas de vigilancia activa. Con lo cual, el objetivo de todo esta sofisticación es la de minimizar los errores de usuario, maximizar la exactitud y mantener una regularidad en el flujo de trabajo. Esta tecnología ha tenido un rápido desarrollo en los últimos años. Hay varios sistemas disponibles comerciales, 4 de ellos han visto las demostraciones esta mañana en vivo. Básicamente, todos ellos en común tienen un ecógrafo que está conectado a este mueble en el cual pues, hay un monitor, un teclado, básicamente es un ordenador adicional con todo el software.
Las técnicas luego pueden diferir en el tipo de registro de imagen, rígida versus elástica, que lo veremos ahora a continuación, en el método de seguimiento de la aguja, la presentación de las imágenes fusionadas, la funcionalidad del software en cuanto a mapeo y navegación y la ruta de biopsia. Pero todas ellas tienen el flujo de trabajo, es un flujo que es común. En todas ellas, antes de la biopsia, se necesita hacer una segmentación de las imágenes de la próstata, trazar los contornos. En ello hay que identificar la lesión que va a ser a la cual vamos a dirigir nuestra biopsia y luego finalmente, esto se puede hacer bien en una estación de trabajo por separado, como hemos visto, por ejemplo, con el Uronav y enviada al sistema de fusión, o hacerla en el propio sistema de fusión. A continuación, durante la biopsia, hacemos la adquisición de la ecografía transrectal de la próstata, hacemos el registro de las imágenes con ambas técnicas y la proyección de la lesión sobre esta fusión y obtenemos los cilindros de biopsia. Luego, finalmente, hacemos una localización proyectada sobre la pantalla, confirmando el muestreo de la lesión sospechosa. Y luego, finalmente, después de la biopsia, se pueden asignar los resultados de forma retrospectiva de la anatomía patológica en la base de datos del sistema de fusión. Se puede hacer la localización de aquellos cilindros que resultaron en positivo y se puede ver la visualización de estos cilindros con la relación con la lesión a la cual iban dirigidos y se puede hacer una correlación radioanatomopatológica superpuesta en las imágenes tanto de ecografía, de resonancia o en mapa 3D. El registro de imagen lo quería comentar básicamente porque lo han visto ustedes las distintas técnicas que hay, las dos que hay, básicamente. Las imágenes de la resonancia, incluyendo los contornos de la próstata y de las lesiones, han de fusionar con las imágenes de ecografía obtenidas mediante un barrido. No, lo hemos visto en todos los casos. Hay dos algoritmos posibles, uno el rígido y otro es el elástico. Vamos a ver los detalles. Uno, el registro rígido o no deformable. Básicamente lo que hacemos es proyectar los contornos de la resonancia sobre la imagen de la ecografía. La manipulación lamentablemente está limitada a rotación o movimientos de traslación, o sea, podemos corregir de izquierda a derecha y en sentido antero-posterior. Todo ello es una compensación manual. La precisión de esta técnica aproximadamente es de 5 a 10 milímetros. Por otro lado, el registro elástico o deformable, como hemos visto también en el caso, por ejemplo, nos han enseñado en la demostración del Uronav, se encaja una serie de puntos de referencia que se hacen en las imágenes de ecografía y resonancia, ¿no? A nivel de la superficie, anterior, posterior, ápex y base, y se hace la fusión de los contornos corrigiendo la deformación y el movimiento. Todo esto también tiene alguna pega, como que puede causar una distorsión anatómica, ya que busca una imagen perfecta y puede llegar a sacrificar algo de exactitud en el registro de la arquitectura. No obstante, la precisión es más alta. Se considera una precisión de aproximadamente de 1 a 3 milímetros. Luego, en el seguimiento es importante tener en cuenta que al mover o rotar la sonda de ecografía, la correspondiente imagen de resonancia también se mueve o rota de igual forma en tiempo real. También esto permite navegar los cortes de imágenes que sean de nuestro interés y, sobre todo, seguir el avance de la aguja a lo largo del procedimiento. Para ello tenemos tres tecnologías. Por una tenemos el seguimiento electromagnético, que lo tiene el sistema de Uronav, que hemos visto, el Virtual Navigator y el RTL Virtual Sonography de Hitachi. Por otro lado tenemos el brazo robótico con unas articulaciones con una posición codificada con sensores, con el sistema de Artemis o de Biopsy, como hemos visto antes, y tenemos un software basado en imágenes, que es el de la Eurostation de Coelius. Bueno, ¿cómo es el seguimiento electromagnético? Bueno, básicamente tenemos aquí un esquema, vemos aquí el paciente, está tumbado, este es el tumor que queremos biopsiar. Esta es la próstata, esta es la sonda de ecografía transrectal que lleva adicionales una serie de sensores electromagnéticos de seguimiento pasivo, para entenderlo fácilmente a modo de GPS, que están adheridos y transmiten y su posición y generan una imagen tridimensional. Luego tenemos la caja fuera del paciente en el cual registra la posición. Todo ello permite una manipulación libre de la sonda de ecografía en tiempo real, dando una sensación similar a la de estar jugando con la Wii.
luego se proyectan las imágenes 3D en tiempo real sobre las imágenes registradas y luego esto pues, permite guiar al operador hacia las lesiones. El único defecto es que movimientos irregulares de las manos pueden motivar errores de registro y asume que no hay movimientos del paciente ni deformación por la sonda eco transrectal, lo cual hemos visto que puede llegar a ser considerable. Bueno, el estudio más importante que se ha realizado hasta la fecha es el estudio también más importante de todas las técnicas de fusión. Hay un antes y un después en todas estas técnicas, después con la aparición de este artículo el año pasado, publicado en JAMA por el grupo del NIH y el National Cancer Institute de Bethesda. Al final se incluyeron poco más de 1000 pacientes, todos realizados con resonancia de 3 teslas. En 196 de ellos no tenían biopsia previa, en el resto sí tenían una o más. En todos los pacientes se hizo no solo la biopsia dirigida al hallazgo obtenido en la resonancia previa, sino que también se le añadió una biopsia estándar ecodirigida de 12 cilindros. Y luego se comparó con los resultados de la prostatectomía radical. Básicamente los resultados es que la biopsia dirigida diagnosticó un número similar de casos de cáncer de próstata en comparación con la biopsia transrectal y, sin embargo, diagnosticó un 30% más de cáncer de próstata de alto riesgo y un 17% menos de cáncer de bajo riesgo. ¿Cuál es el beneficio de añadir una biopsia estándar de 12 cilindros a una biopsia dirigida como hicieron en este estudio tan grande? Bueno, pues combinadas obtuvieron 103 casos más de cáncer de próstata, un 22%, de los cuales la mayoría, por encima del 80%, eran de bajo riesgo. Todo ello equivale a un número necesario de biopsiar con una biopsia estándar adicional a 200 pacientes para diagnosticar solo uno y luego además necesitarían, por cada alto riesgo adicional, se diagnosticarían 17 adicionales de bajo riesgo. Bueno, el otro sistema, el que utiliza un bazo mecánico que se mueve, sostiene la sonda de la eco transrectal en posición. Aquí vemos el sistema de Artemis. Una vez que ha hecho la fusión de imagen, la posición de la sonda y de la aguja se siguen en tiempo real mediante sensores de la angulación integrados aquí en las articulaciones del brazo mecánico. Y luego las imágenes de ultrasonidos también se obtienen por rotación manual con 2 grados de libertad. Los resultados que se obtuvieron en el estudio PROFUS de forma prospectiva era una detección del cáncer clínicamente significativo del 32% superior al 20% con la fusión cognitiva. El estudio más importante que se ha realizado con esta técnica, también recientemente publicado, de Filson en UCLA, también con estudios previos de 3 teslas. En esto se le hicieron las biopsias dirigidas y además también la sistemática de 12 cilindros, incluso si no había una lesión sospechosa en la resonancia magnética. Todo ello, además, las sistemáticas no dirigidas por ecografía, sino dirigidas por fusión. En todo ello, bueno, en 820, casi un 80% de los pacientes hubo más de una lesión sospechosa, en 35% era cáncer clínicamente significativo. La combinación de biopsias sistemáticas y dirigidas detectó más cáncer clínicamente significativo que la dirigida o la sistemática por separado. Y luego aquí vamos a ver en qué consiste el tercer sistema, el sistema basado en imágenes del órgano. Usa únicamente imágenes de ecografía transrectal para seguir la sonda y la posición de la aguja de biopsia. No hay ningún dispositivo externo de seguimiento, genera una imagen de referencia 3D ecográfica que se fusiona. Esta imagen se registra por método elástico con los datos de la resonancia prebiopsia y se obtiene esta imagen tridimensional antes y después de la extracción de la aguja y también permite la confirmación retrospectiva de los tractos de biopsia y los movimientos con la mano libre de la sonda. Una cuarta posibilidad, que también es la que ha mostrado el doctor Martí de Salamanca, es utilizar la vía transperineal, una plataforma con sonda de eco transrectal montada sobre un dispositivo mecánico fijado a la mesa de quirófano y ajustado con la aguja de biopsia colocada a través de una rejilla montada a través de esta rejilla de braquiterapia. La fusión es por registro rígido con los datos de la resonancia y el sistema que lo hace, el único, es el de MIM Symphony.
Llegando a este punto, estos son los resultados del último metaanálisis publicado hace pocas semanas, en el cual se recogieron 43 estudios hasta diciembre de 2015. Bueno, la característica principal es la gran heterogeneidad en todos los estudios. Y los resultados son que por paciente no había diferencia significativa en la tasa de detección global entre la biopsia dirigida y la ecográfica sistemática, pero sin embargo por cilindro sí que hay un rendimiento significativamente más alto con la biopsia dirigida. Y la tasa de detección del cáncer clínicamente significativo sí que es más alta con las técnicas dirigidas por resonancia magnética. Luego, además, el cáncer insignificante con la técnica de guiado por resonancia era sustancialmente menor que con la ecográfica. ¿Cuál es la técnica que tiene una detección global más alta dentro de todas las que se utilizan en la biopsia dirigida con resonancia? Bueno, pues en estudios obtenidos con biopsias dentro de la misma población, la sensibilidad agrupada, la cognitiva está por debajo de las técnicas de fusión con resonancia y ultrasonido y un poco por debajo de la guiada en resonancia. La ventaja significativamente solo es entre las técnicas guiadas con resonancia, o sea, dentro del túnel, en el inboard, respecto a la cognitiva. Y no hay una diferencia significativa entre las técnicas de fusión respecto a las otras dos. ¿Cuál es la técnica de biopsia guiada que tiene la tasa de detección clínicamente significativa de cáncer más alta? Bueno, no hay una ventaja significativa en el uso de ninguna de las tres técnicas. Con lo cual, bueno, estas son las indicaciones, un poco obvio, pero ya hemos visto a lo largo de la mañana en los distintos casos y llego a las conclusiones. Las técnicas de biopsia guiada por resonancia son una nueva herramienta para resolver las limitaciones de los métodos de la biopsia transrectal ecodirigida. Demuestra una tasa de detección global de tumor similar a la de ecográfica, pero sin embargo es más sensible para la detección de cáncer clínicamente significativo y menos para el clínicamente insignificante. Tiene el potencial por ello de reducir falsos negativos, mejorar la clasificación del riesgo y contribuir a disminuir el número de biopsias repetidas. La detección global de cáncer de próstata es mejor con la biopsia guiada dentro de la resonancia que con la fusión cognitiva, y la detección global de cáncer de próstata y clínicamente y no clínicamente significativo aproximadamente similar con las técnicas de fusión que con las técnicas guiadas en el interior de la resonancia. Muchas gracias.